Hola, soy Caleb Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Cajamarca, y hoy les presentaré el tema Diseño y Análisis de Radioenlaces. Este trabajo forma parte del curso de tópicos especiales en redes a cargo del doctor ingeniero Carlos Q y tiene como objetivo explicar conceptos clave que garantizan la eficiencia y disponibilidad de los enlaces de telecomunicaciones. Para empezar, tenemos que entender que el diseño de un radioenlace efectivo es fundamental en las telecomunicaciones, ya que permite garantizar que una señal llegue al receptor con calidad necesaria. En esta presentación abordaremos temas esenciales como el cálculo del EIRP, que mide la potencia efectiva emitida por un sistema, las pérdidas en el espacio libre, que representan el debilitamiento natural de la señal a medida que viaja por el aire, la importancia de los márgenes de ganancia para garantizar una transmisión confiable, y finalmente el impacto de los fenómenos climáticos y las modulaciones digitales en el rendimiento de los enlaces. Todo esto será acompañado por ejemplos prácticos y simulaciones que demuestran cómo estos conceptos se aplican en el diseño de enlaces. Ahora pasemos al primer punto, el EIRP, o también por sus siglas, potencia radiada equivalente isotrópica. Este es una métrica que nos indica la potencia efectiva que una antena isotrópica emitiría en una dirección específica. Este parámetro se calcula con la fórmula ERP es igual a PTX más GAN más L cables. En este caso, PTX es la potencia de transmisión en dBm, GAN es la ganancia de la antena en dBi y L cables son las pérdidas en cables y conectores, que en este caso se estarían midiendo en decibelios. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos un transmisor que emite 20 dBm de potencia, una antena con una ganancia de 15 dBi y pérdidas en cables de 5 decibelios. En este caso, el EIRP se calcula reemplazando los valores en la fórmula y tenemos como resultado 30 dBm, que sería la potencia del EIRP. Esto significa que en la práctica el sistema emitiría una potencia equivalente a 30 dBm desde una antena isotrópica. Por otro lado tenemos el margen de ganancia, que es una reserva de potencia que se incluye en el diseño del enlace para compensar las pérdidas adicionales que podrían surgir debido a factores como condiciones climáticas extremas, como la lluvia o la neblina, las interferencias del entorno como edificios u obstáculos, las pérdidas por variaciones en los materiales de los cables y los conectores. El margen de ganancia se asegura de que incluso si la señal experimenta pérdidas adicionales en su camino al receptor, ésta llegue con calidad suficiente para ser procesada correctamente. Entonces el EIRP es el punto de partida para calcular si el sistema tiene suficiente potencia efectiva para superar las pérdidas previstas, incluidas las pérdidas en el espacio libre y las adicionales. Y el margen de ganancia se suma al diseño como una reserva adicional para asegurar que el enlace funcione incluso en condiciones extremas. En el ejemplo del EIRP, consideramos que teníamos pérdidas de 5 decibelios bajo condiciones normales, pero sabemos que durante lluvias surgen pérdidas adicionales de 10 decibelios. Entonces deberíamos planear un margen de ganancia de al menos 10 decibelios para garantizar que el enlace funcione correctamente incluso bajo esas condiciones. Esto significa que al diseñar el enlace, el EIRP debe ser de al menos 40 dBm, como para cubrir las pérdidas estándar más el margen de ganancia. Pasemos ahora a las pérdidas en el espacio libre, que son inevitables en cualquier enlace de telecomunicaciones. Estas pérdidas se deben al debilitamiento de la señal a medida que se propaga a través del aire y aumentan con la distancia y la frecuencia. La fórmula para calcular es FSPL, que son las pérdidas por el espacio libre, que va a ser igual a 20 logaritmo de 10 de la distancia, más 20 logaritmo de 10 de la frecuencia, más 20 logaritmo de 10 de 4pi sobre la velocidad de la luz, que en este caso es c. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a considerar una señal de 2.4 GHz y una distancia de 1 kilómetro. Lo que hacemos es sencillo reemplazar los valores dentro de la fórmula, pero en este caso vamos a hacer una conversión, 1 kilómetro que sería convertido a metros, 1 por 10 al cubo,
2.4 GHz pasando a Hz sería 2.4 por 10 a la 9. Y bueno, la velocidad de luz que sabemos que es 3 por 10 a la 8. Al final, como resultado, tenemos aproximadamente 100 decibelios de atenuación por pérdidas en el espacio libre. Este cálculo nos ayuda a diseñar el enlace con suficiente potencia para superar estas pérdidas. Ahora veamos una simulación con Python para analizar cómo cambian el ERP y las pérdidas en el espacio libre en función de la distancia y la frecuencia. Vamos a ingresar a nuestro Colab. En este caso acá tenemos el código donde los datos que nos va a pedir en este caso para poder realizar este análisis es primeramente la potencia de transmisión, luego la ganancia de la antena, las pérdidas del cable también son requeridos, la frecuencia de la señal y la distancia de transmisión en metros. Los cálculos que se realizan son de las fórmulas que ya hemos visto anteriormente, así que vamos a ejecutar el código. Bueno, en primer lugar nos está pidiendo la potencia del transmisor, vamos a considerar que es 30. Luego nos pide la ganancia de la antena, vamos a colocar que es de 29 dBi. También nos pide las pérdidas en cables y conectores, vamos a ingresar que sea de 2. La frecuencia de la señal, en este caso vamos a considerar que va a ser de 5 GHz. Una forma práctica de ingresar es colocando de esta manera 5 a la 9 ya que nos pide en Hz. Damos Enter. La distancia de transmisión en metros, que vamos a considerar que es de 1 kilómetro y que se puede ingresar de esta manera porque nos está pidiendo en metros. Muy bien. Damos Enter. Y acá tenemos el gráfico que se ha generado, en este caso respecto a las pérdidas en el espacio libre versus la distancia. Primeramente tenemos la línea de color azul, que son las pérdidas en el espacio libre. En este caso nos damos cuenta que las pérdidas en el espacio libre, a medida que aumenta la distancia, estas pérdidas también aumentan considerablemente en un inicio. Por su lado, la línea roja es el ERP, que al hacer un cálculo considerando las pérdidas en el espacio libre nos damos cuenta que, que tiende a reducirse a medida que la distancia aumenta. Entonces, esto nos ayuda a visualizar cómo el enlace se ve afectado por la distancia y cómo es importante considerar estos factores al diseñar un sistema de telecomunicaciones. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Ahora vamos a abordar los factores climáticos y su impacto en la disponibilidad del enlace. Estos factores son fundamentales para garantizar una conexión estable y confiable en diversas condiciones atmosféricas. Los fenómenos climáticos afectan la propagación de la señal, por lo que debemos entender cómo influyen en el rendimiento de un enlace. Los fenómenos climáticos pueden ser diversos. Nosotros conocemos algunos que son la lluvia, el vapor de agua, el oxígeno, y puede existir otros más, los cuales comprometen a- al enlace que nosotros tenemos entre una antena transmisora y una antena receptora. Primeramente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones o I2R ha definido recomendaciones específicas para medir las atenuaciones causadas por estos fenómenos. Tenemos la I2R RP.838, lo cual describe cómo la lluvia afecta la señal. En este caso, las gotas de agua absorben y dispersan la señal, causando pérdidas importantes en la calidad del enlace. Este fenómeno puede ser crítico en regiones donde las lluvias son frecuentes o intensas, por lo que debemos tener en cuenta estos valores al diseñar enlaces de comunicación en esas áreas. Otra recomendación importante es la I2RP.676, que describe la atenuación causada por el vapor de agua y el oxígeno en la atmósfera. Aunque este fenómeno es menos pronunciado que la atenuación por lluvia,
puede ser significativo en frecuencias muy altas como las utilizadas para enlaces satelitales o microondas. Esta atenuación es un factor constante que se debe considerar, especialmente en la planificación de enlaces de largo alcance. Otro fenómeno que influye también en la calidad de la señal es el fading. El fading ocurre cuando la señal se refleja en objetos como edificios o montañas, creando trayectorias múltiples. Estas trayectorias, eh, lo que es, lo que se hace es, se pueden llegar a interferir entre sí de forma constructiva o destructiva, causando fluctuaciones a la calidad de la señal. Además, las condiciones atmosféricas como la neblina o la lluvia también contribuyen en este efecto. El fading puede ser tan severo que puede causar pérdida total de la señal si no se cuenta con un diseño adecuado del enlace. Eh, y respecto a la disponibilidad del enlace, es otro factor crucial que tenemos que considerar. En este caso se refiere a la probabilidad de que el enlace de comunicaciones mantenga su calidad y operatividad durante un periodo determinado. Esta disponibilidad está estrechamente relacionada con los márgenes de ganancia y los fenómenos climáticos. Por ejemplo, si el margen de ganancia de un enlace es suficiente, podrá compensar las pérdidas causadas por fenómenos como la lluvia o el fading, lo que garantiza que el enlace esté disponible durante todo el tiempo necesario, incluso bajo condiciones climáticas adversas. Ahora que hemos explorado los principales factores climáticos que afectan la disponibilidad del enlace, vamos a pasar a una simulación que ilustra cómo uno de esos factores, en este caso la lluvia, llega a impactar directamente en la señal. Para calcular la atenuación hemos utilizado los coeficientes que se relacionan con la atenuación por la lluvia definidos por la I2RP.838. Esos coeficientes nos permiten estimar con precisión la atenuación específica en función de la frecuencia y la intensidad de la lluvia. Nosotros hemos tomado estos datos directamente desde la ITU y le hemos colocado en un archivo en OneDrive, perdón, en Drive, los cuales los estamos recuperando solamente para usarlos y poder visualizar cómo es que se genera la atenuación de, por causa de la intensidad de la lluvia a través de frecuencias. En este caso vamos a tomar una frecuencia desde 1 hasta 100 y vamos a considerar intensidades de lluvia de 25, 50, 75 y 100. Eh, Vamos a ejecutar el código. Muy bien, tenemos ahora la gráfica y en la gráfica podemos observar este, esta relación que existe entre la atenuación por la lluvia en función de la frecuencia. En este caso, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de que la intensidad de la lluvia sea de 100, nos damos cuenta que en frecuencias menores a 10 Hz, 10 GHz, perdón, eh, la atenuación no es considerado grande, ¿no? Podríamos decir que es insignificante, incluso menores, por ejemplo, de 5 GHz. La atenuación no es mucho, pero a medida que aumenta a partir de 10 GHz, nos damos cuenta que sube exponencialmente, llegando, por ejemplo, hasta 100 GHz. En este caso llega a tener más de 30 decibelios de atenuación, en este caso por kilómetro. Por su lado, si es que nosotros visualizamos el de 25, en este caso de intensidad de lluvia de 25, nos damos cuenta que no genera mucha atenuación, dado que esta intensidad de lluvia no es fuerte. Y en este caso, la atenuación hasta 100 GHz puede llegar hasta, no sé, por acá debe estar en 12.5 decibelios por kilómetro. Entonces, este, este código, esta gráfica nos permite a nosotros poder visualizar cómo es que se genera la atenuación por la lluvia en función de la frecuencia. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a hablar entonces ahora de la disponibilidad
en este caso de la señal o del enlace. Esta métrica sabemos que es fundamental para determinar qué tan confiable será una comunicación bajo condiciones climáticas adversas. En este caso vamos a evaluar la disponibilidad en función a datos obtenidos de la ciudad de Cajamarca, obtenidos desde Cenami. En este caso hemos recuperado esos datos respecto a la intensidad de la lluvia por mes y sus probabilidades de lluvia en esos meses. Y con esos datos entonces hemos realizado un cálculo para ver la disponibilidad en este caso del enlace. Muy bien, hemos tomado también algunos valores adicionales, en este caso la distancia que vamos a considerar solamente es de 1 kilómetro, la frecuencia vamos a ingresar primeramente de 5 GHz para poder visualizarlo en esta frecuencia. La potencia transmitida vemos que es de 35 y el umbral mínimo de la antena receptora va a ser de menos 75 dBm. Bien, con estos datos vamos a ejecutar el código y entonces acá tenemos cuál es la disponibilidad para este tipo de configuración del enlace. Primeramente hemos considerado el peor de los casos, en este caso que sea de 53.2 la intensidad de la lluvia y su probabilidad de 33%, en este caso que eh, estamos recuperando de estos datos de la ciudad de Cajamarca. Vamos a tomar el peor de los casos, como les digo, para así poder visualizar cuál es la disponibilidad en ese caso. La atenuación total que va a ser generada es de 106.48 decibelios y en este caso la disponibilidad es de 103.20, que bueno, existe disponibilidad mayor del 100%, pero ¿qué sucede si es que nosotros aumentamos la frecuencia? Como hemos visto que eh, la disponibilidad puede ser afectado cuando existe una mayor frecuencia. En este caso vamos a tomar el caso que sea 10. Volvemos a ejecutar. Y en este caso ya cuando es de 10 GHz vemos que la disponibilidad ha reducido, dado que la atenuación ha aumentado. En este caso ya tenemos una disponibilidad de 97.24%. Pero si seguimos aumentando entonces esta frecuencia, la disponibilidad va a seguir reduciéndose. Ahora tenemos que es de 80.15 a 50 GHz. Entonces con esto eh, vemos la importancia de que es llegar a considerar también los factores climáticos para realizar un diseño de comunicación confiable. Y bueno, esto serían las simulaciones en esta parte. Continuemos acá con la presentación. Ahora vamos a ver respecto a las modulaciones digitales. ¿Qué son? Pues son técnicas utilizadas para transmitir información digital a través de señales analógicas. Estas determinan la forma en que los datos se codifican en ondas portadoras y afectan directamente la capacidad y la eficiencia de un enlace de comunicaciones. Vamos a comenzar con una breve descripción de algunas modulaciones más relevantes. En este caso, primero vamos a empezar con la PAM5. Por sus siglas significa modulación de amplitud de pulso de 5 niveles. Como su nombre lo indica, utiliza 5 niveles de amplitud para representar información digital y se aplica principalmente en redes Ethernet, como en Gigabyte Ethernet, debido a su simplicidad y costo reducido. Por otro lado, tenemos la BPSK o modulación por desplazamiento de fase binaria. Este cambia la fase de la señal portadora entre dos estados. En este caso es de 0 grados y 180 grados. Para representar un bit por símbolo. Es robusta, cierto, contra el ruido, lo que la hace ideal para comunicaciones satelitales y enlaces de larga distancia. También tenemos la QPSK, que es modulación por desplazamiento de fase en cuadratura. Este transmite 2 bits por símbolo al utilizar 4 estados de fase y se aplica ampliamente en redes como 4G, Wi-Fi y sistemas satelitales, ofreciendo un balance entre eficiencia espectral y resistencia al ruido. También tenemos la QAM, modulación de amplitud en cuadratura.
Esta combina cambios en amplitud y fase para ofrecer modulaciones como 16 QAM, 256 QAM y 1024 QAM, pero tenemos también incluso más. Y es clave en sistemas de alta capacidad como 5G o redes de fibra óptica, pero requieren canales con baja interferencia. Pasemos ahora a comparar estas modulaciones. Vamos a hacer comparaciones respecto a la eficiencia espectral, la relación señal a ruido y la capacidad de transmisión. Comencemos con la eficiencia espectral. En este caso, para PAM5 tenemos que eh, tiene una baja eficiencia debido a que solo utiliza amplitud eh, alcanzando hasta 2 bits por hertz. Por su lado, la BPSK tiene una eficiencia espectral baja ya que transmite de 1 bit por hertz, siendo limitada en capacidad. La QPSK mejora la eficiencia de la BPSK hasta 2 bits por hertz, duplicando la capacidad del BPSK sin requerir más ancho de banda. Por su lado, la QAM es la más eficiente en este caso. Por ejemplo, la 16 QAM alcanza hasta 4 bits por hertz, la 256 QAM hasta 8 bits por hertz y la 1024 QAM hasta 10 a más bits por hertz. Y bueno, esto respecto a la eficiencia espectral. Ahora, sobre la relación señal a ruido o la SNR, tenemos que la PAM5 requiere un SNR intermedio, dado que su sensibilidad al ruido aumenta al utilizar 5 niveles de amplitud en lugar de solo 2, como lo hace la BPSK. Sin embargo, para la PAM5 sigue siendo más robusta que modulaciones complejas como la QAM, ¿no? La BPSK, por su lado, es la modulación más robusta contra el ruido, requiriendo un SNR bajo, lo que la hace ideal para enlaces de larga distancia o condiciones adversas. La QPSK necesita un SNR ligeramente mayor que la BPSK, pero sigue siendo tolerante al ruido en comparación con modulaciones más complejas. La QAM es una de las modulaciones que sí tiene un SNR que va a ser moderado. En el caso de 16 QAM, eh, y también para valores de 256 QAM o superiores vas a requerir un SNR muy alto, dado que en esto se genera más ruido, o bueno, el ruido los afecta más. Por su lado, la capacidad de transmisión para estos tipos de modulaciones tenemos que para la PAM5 llega a transmitir hasta 2 bits por símbolo, en este caso, llamamos símbolo a la onda que se genera cuando se modula. La BPSK transmite hasta 1 bit por símbolo, lo que lo hace básica, pero es confiable. La QPSK duplica la capacidad de la BPSK al transmitir 2 bits por símbolo, siendo una opción eficiente para muchos sistemas. La QAM tiene capacidades distintas en sus diferentes versiones. En este caso, para la 16 QAM va a representar hasta 4 bits por símbolo, la 256 QAM hasta 8 bits por símbolo, y modos avanzados como la 1024 QAM va a alcanzar mayores a 10 bits por símbolo, lógicamente, pero como mencioné, requieren canales ideales, dado que el ruido les puede afectar más. Para visualizar mejor las diferencias entre las modulaciones digitales, hemos realizado algunas simulaciones de constelaciones para dos tipos. En este caso, vamos a verlo acá en el Colab. Primeramente hemos realizado simulaciones respecto a la 4QAM y a la 32QAM. En este caso, el objetivo es llegar a ver cómo es que respecto al SNR, cómo es que se comportan en este caso las señales o cuál es el impacto del ruido en este caso en cada una de estas modulaciones. Bien, lo que hemos hecho es acá, bueno, generar los modelos para ambas modulaciones, simular el ruido para señales que vamos a estar generando también. Bueno, lo acá lo grafica y, y en este caso, este, vamos a ver este punto que tenemos que considerarlo también, que es el SNR de Ranch. En este caso hemos considerado tres tipos de SNR, en este caso el 5, el 15 y el 30. Y vamos a, bueno, ya lo hemos ejecutado anteriormente, pero volvemos a ejecutarlo.
Y acá vamos a visualizar los puntos, la distribución de puntos en las constelaciones. En este caso, para 4QM tenemos primeramente 4 puntos ideales, que son las constelaciones, la ubicación de las constelaciones. En este caso, estos puntos ideales es lo que, o bueno, representan la señal al llegar al receptor, pero sin tener interferencia, sin ruido. Pero vamos a ver cómo se comporta las diferentes señales con SNRs, por ejemplo, de 5 decibelios. En este caso tenemos los de color azul. Nos damos cuenta que este SNR es cierto, es bajo, pero si es que nosotros suponemos que acá tenemos un área para esta constelación, por ejemplo, nos damos cuenta que este punto azul a un SNR de 5 decibelios está dentro del área de esta constelación. Y acá también en esta área, por ejemplo, también de esta constelación, también el punto está en su interior, ¿no? Y sucede lo mismo en las demás constelaciones. Si es que nosotros aumentamos este SNR hasta 15 decibelios, incluso no existen puntos que se dispersen tanto. Y en 30 decibelios para SNR, incluso los puntos ya llegan a estar muy cercanos a los puntos ideales, ¿no? Tenemos una buena señal en este caso, podemos considerarlo. Pero este es en el caso del 4QM. ¿Qué sucede cuando las constelaciones son más densas? En este caso la 32QM. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver que con un SNR de 5 decibelios los puntos están muy dispersos y el área efectiva de cada constelación no alberga estos puntos. Podemos decir que la señal se ha dispersado demasiado y hemos llegado a tener pérdidas de datos, de pérdidas de información. Con un SNR de 15, es cierto, los puntos ya no se dispersan tanto, pero aún así existe deficiencias. En algunos puntos no están dentro del área efectiva de las constelaciones. Y para un SNR de 30, vemos que sí es más efectivo. En este caso, los puntos verdes son los SNR de 30 decibelios. En este caso, están muy cercanos a los puntos ideales, lo que se podría considerar que las señales transmitidas han llegado bien hasta las constelaciones. Entonces, con esto nos damos cuenta que eh, para modulaciones más complejas se requiere de un SNR más elevado, ¿no? Porque las áreas efectivas de cada constelación son más pequeñas. Y para constelaciones que no son muy complejas, en este caso tenemos 4 constelaciones para el 4QM, con SNRs bajos funciona perfectamente, no necesita demasiado, eh, demasiada técnica para llegar a obtener señales que no se pierdan. Bien, pero vamos a pasar a otra simulación más. En este caso vamos a simular bueno, la modulación que se genera del 16QM y 256QM. Vamos a tratar de convertir bits, en este caso, a ondas o a símbolos usando estos dos tipos de modulaciones QAM. Bueno, acá se generan los modelos del QAM y acá tenemos la generación de señales en este caso que se va a realizar, porque la entrada principalmente son bits, en este caso series o cadena de bits de unos y ceros, ¿no? Y a estos bits los vamos a convertir a símbolos u ondas, los cuales es el trabajo que hacen las modulaciones, ¿no? Ya bien, hemos ejecutado el código y vemos que para la 16QM lo que se realiza es separar la cadena de bits de 4 bits en 4 bits, ¿no? En este caso, acá tenemos el vector que se ha generado, que sencillamente lo ha separado toda esa serie de bits de 4 en 4. Y la 256QM lo que hace es separarlos de 8 en 8, de 8 bits en 8 bits. Y acá tenemos esos bits que se han separado de esta serie. Obviamente no tienen que estar desordenados los bits. Conforme el orden que se tiene, se lo ha llegado a separar en este caso. Y bien, la señal modulada de esos bits los tenemos en estas gráficas. Primeramente para la 16QM nos damos cuenta
que se han generado más señales, más símbolos en este caso, para poder enviar toda esta serie de bits que hemos dado como entrada. En este caso tenemos acá 1, 2, 3, varios símbolos que se ha generado para que se envíe toda esa serie de bits. Pero por su lado, la 256QM, vemos que tiene menos símbolos en este caso que se han generado para enviar toda esa cadena de bits. Entonces con esto ya tenemos una primera diferencia respecto a la 16QM y la 256QM. En este caso la 256QM es más efectivo para enviar grandes cantidades de información a través de este tipo de modulación. Si nos damos cuenta, la 16QM requiere de requiere de más longitudes, más ondas, perdón, para enviar esta serie de bits. Y en cuanto al tiempo, también vemos la diferencia que existe entre estas dos modulaciones. Por ejemplo, la 16QM requiere de 0.14 segundos. Bueno, esta es una simulación, pero acá tenemos que es de 0.14 segundos para enviar todas estos bits a través de este tipo de modulación. En cambio, la 256QM solamente requiere de 0.07 segundos, que es prácticamente la mitad del tiempo que requirió la 16QM. En este caso, las gráficas representan claramente que la 256QM es más efectivo respecto a enviar grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, respecto a la 16QM. Pero por otro lado, si queremos también realizar otro tipo de comparación respecto a su tolerancia al ruido, en este caso la 16QAM, si nos damos cuenta las amplitudes que tienen cada símbolo, el rango de amplitud que tiene entre un símbolo, o bueno, de una fase a otra, este rango es mucho mayor que el rango que puede ofrecer la 256QAM. En este caso, la 256QAM, su amplitud de una amplitud hacia la otra amplitud de otro tipo de símbolo que se ha desfasado, bueno, es mucho menor respecto a la 16QM. Y en este caso, ¿qué nos quiere decir este tipo de comparación? De que la 16QM es más tolerante a las interferencias o al ruido, dado que nos ofrece un mayor rango de amplitud en amplitud. Por su lado, la 256QM ofrece una menor tolerancia a las interferencias, dado que el rango que nos dan para las amplitudes o bueno, que se ha generado es mucho menor. Y en este caso, si es que es sometido al ruido, las señales sabemos que al ser sometidos al ruido pueden dispersarse de una manera que o bien se agrandan o bien se acortan, y lo que genera que se cambie de una amplitud hacia otra. Y con esto vamos a tener que la información se va a distorsionar al ser enviado a través de un radioenlace. Entonces, con esto es importante también considerar estos aspectos para poder llegar a diseñar una red de telecomunicaciones por radioenlace que sea de manera efectiva y confiable. Es importante tener estas características. Bien, con esto hemos llegado a la parte final de, de esta presentación. Vamos a recapitular algunos aspectos relevantes que hemos discutido. Primeramente hemos analizado conceptos como el ERP, el margen de ganancia, las pérdidas en el espacio libre también, todos que son fundamentales para garantizar la eficiencia y estabilidad de los sistemas de radioenlaces. También observamos cómo factores como la atenuación por lluvia, la niebla o incluso variaciones atmosféricas pueden impactar significativamente en la calidad del enlace. Esto subraya la necesidad de incluir márgenes de seguridad durante el diseño. Y hemos explorado sobre modulaciones como la PAM5, BPSK, la QPSK y la QAM. Y hemos realizado algunas comparaciones técnicas basadas en su eficiencia espectral, la relación señal-ruido requerida y la capacidad de transmisión. Entonces, diseñar un radioenlace eficiente no es solo un ejercicio técnico, sino que es un proceso que requiere la integración de múltiples factores y necesitamos considerarlos, tanto parámetros técnicos como los fenómenos climáticos, las modulaciones digitales para poder realizar un diseño exitoso
que se va a adaptar a las condiciones del mundo real. Y es importante también destacar el uso de herramientas como Python para simular y analizar estos conceptos de forma didáctica. Nos permite calcular rápidamente, generar gráficos que exploren escenarios prácticos. Y bueno, es una herramienta muy útil y fácil de usar. Y bueno, gracias por su atención. Esto ha sido todo por esta presentación. Hasta la próxima.